Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos verificando la práctica número 10 de proyecciones tanto en paralelo como en perspectiva. Empezaremos con la proyección en paralelo. Podemos ver que será el mismo formato del frame. Tendremos un T-Image, los botones respectivos a cada una de las dimensiones, su rotación en un sentido o en otro, y bueno, podemos pintar el cubo. A continuación veremos el código. Y bueno, para este pues es una práctica muy similar a la que hicimos de la rotación del cubo. Declaramos nuestro punto en tres dimensiones, el arreglo de puntos para dibujar el punto, dos puntos en dos dimensiones y nuestros auxiliares que nos servirán para apoyarnos al hacer nuestras conversiones tanto en X, Y, Z, y además el ángulo y el alfa que estaremos rotando. Para esto, bueno, tenemos el procedimiento de la proyección paralela, que estará recibiendo los parámetros x, y, z reales y variables enteras de x y y, que nos servirán para asignar estos valores a nuestros puntos en 2D, y además aquí en el procedimiento nos sirve para centrar estos valores reales que estaremos recibiendo. En cada uno de los puntos, bueno, tendremos el mismo método que utilizamos para pintar el cubo. En este caso, bueno, declaramos todos nuestros puntos en las dimensiones del origen que vamos a estar escalando y trasladando para después poderla imprimir mediante este método de proyección paralela, el cual recibe el x, y, z del arreglo de puntos del cubo, y además las variables que ya hemos definido p y q, que nos servirán para hacer el trazado de nuestras líneas. En este caso, bueno, pues el punto P se proyecta en el siguiente punto del primero que vamos a estar manejando, y así para la primera cara, que será la azul, y del mismo modo para la cara roja. En este caso, pues la cara que es verde nos tendremos que desplazar 5 puntos del cubo para poder encontrar estas caras y pintar las líneas verdes que serán los aristas que completarán el resto del cubo. Y bueno, en este caso para los desplazamientos en X, pues los cálculos son similares. La única variación que estaremos haciendo será la proyección paralela de nuestros puntos del cubo, que estaremos básicamente definiendo por medio de este método, que como hemos visto en las diapositivas de la práctica, pues básicamente mantienen un z estático y asignan a estos puntos P y Q los datos para ya después trasladarlos y además poderlos dibujar con su respectivo color de su cara. Entonces aquí, bueno, nuevamente podemos ver la rotación que se hace. Si es sobre el eje X, pues estaremos rotando Y y Z. Estos cálculos de estas ecuaciones los redondearemos para asignarlos tanto a Y y a Z, y así realizar nuestras rotaciones. Sucede lo mismo para la rotación sobre el eje X. En el sentido inverso, solamente estaremos eh, convirtiendo en negativo nuestro ángulo para que rote en el sentido opuesto. Calcula los x y z con sus respectivos cosenos y senos del alfa, y del mismo modo podemos ver que tenemos las proyecciones para las tres caras, la azul, la roja y la verde, bueno, las aristas verdes. Y bueno, pues es lo mismo para los ejes Y y Z, que en este caso pues estaremos rotando sobre el eje, bueno, estaremos cambiando nuestras variables Z y X para rotar sobre el eje X. Igual tenemos, perdón, sobre el eje Y, y tenemos nuestras proyecciones paralelas en todas las caras. Lo mismo sucede en su sentido opuesto sobre el eje Y. Simplemente negamos el ángulo o bien lo ponemos en negativo, y pues lo mismo hacemos para el botón 5 y 6, que serán los de la rotación en el eje Z. Estaremos cambiando nuestras variables x, y de esta manera pues estaremos rotando en los tres sentidos. Y podemos ver, es una rotación básicamente similar, es la misma que habíamos hecho anteriormente,
Pero bueno, ahora se implementa el método de la proyección paralela. Aquí podemos rotar sobre el eje X, la cara roja se desplaza en sentido positivo y aquí en sentido opuesto. Lo mismo para el eje Y, rotamos el cubo en ese sentido y en el opuesto. Y también para el eje Z. Y bueno, esto es para la proyección paralela. Y a continuación veremos en la proyección de perspectiva el funcionamiento, que es del mismo modo similar. Sin embargo, pues tiene la característica de que nos brinda una perspectiva de profundidad. Es el mismo frame, los mismos botones, y en el código pues estamos declarando las mismas variables. En este caso vamos a agregar estas variables de profundidad, que serían el ojo a objeto y la distancia que existe entre el objeto y la pantalla, que será el plano que nos servirá de perspectiva. Es la misma estructura y bueno, el método de perspectiva de igual manera recibe el x, y, z reales, unos puntos x y y que serán básicamente para nuestra implementación en dos dimensiones. Y aquí bueno, pues es por medio de estas fórmulas que el z se, se modifica, ya que al hacer la creación del frame nosotros estaremos definiendo el ojo objeto. Y bueno, por medio de esta fórmula estaremos cambiando los valores en x, y lo mismo para los puntos, las coordenadas de nuestro punto que estaremos modificando se redondearán y los estaremos entrando. Y bueno, esta z nos servirá para cociente de nuestras fórmulas de x y y, ya que será en ese sentido que estaremos haciendo nuestra perspectiva en base al eje Z, que será el que básicamente nos da la profundidad en la pantalla. Y bueno, en la creación de nuestro form tenemos lo mismo, estaremos definiendo los puntos, escalamos a 20 para hacer más grande nuestro cubo, y al igual que en todas nuestras proyecciones, pues tenemos el ángulo en 15, que es la rotación que estamos haciendo, y aquí se define los enteros de de ojo a objeto y de la distancia de la pantalla al cubo. Y bueno, aquí pues podemos ver la misma estructura, estaremos manejando el mismo código, tomamos las mismas rotaciones, donde sobre el eje X tenemos que hacer la rotación de los puntos en Y y Z. Y pues ahora la impresión la estaremos manejando con nuestro método de perspectiva, que modificará nuestros puntos para así poder pintar estas líneas en sus respectivas caras, tanto en azul, en rojo y en verde. Y bueno, pues es el mismo funcionamiento que hemos visto previamente para el sentido opuesto, solamente cambiaremos el sentido del ángulo, y así para el resto de botones, donde estaremos cambiando nuestras X, Y, Z dependiendo de sobre qué eje nos estemos rotando. Y bueno, aquí en perspectiva tenemos también el mismo método para la impresión de nuestro cubo. Entonces aquí podemos ver la perspectiva, donde se puede ver la cara azul más cerca que la de la cara posterior, que es la roja, y nos empezaremos a rotar sobre el eje X. Ahora tenemos la cara roja enfrente y la cara azul por detrás, y lo podemos volver a regresar. Y pues también podemos mover sobre la rotación sobre el eje X y podemos ver la dimensionalidad de la perspectiva que nos ofrece nuestro método. Y pues en X en realidad solamente está rotando sobre este eje, pero él tiene que hacer la misma transformación de datos para conservar la profundidad que le estamos dando al irlo rotando, y en base a la distancia que está calculando de la cara que interpreta más cerca a la pantalla, al observador. Y bueno, esto sería todo por la práctica de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.